año con un sermón que nos despierte, ¿verdad? Entonces dije, oh, este pasaje pues tiene que ver, lo voy a ver de una manera panorámica porque tiene mucho, pueden salir como 5 sermones de esos pasajes, y nada más son 2 versículos, pero nomás quiero ver una esencia, voy a tratar de ver así muy rápido los puntos para que no digan, hermano, no sé, tú no me explico qué quiere decir eso de orgías ahí. No, la idea no, porque menciono orgías, es que se rió, ¿no? Menciono la palabra orgías, ¿no? Ya ven que con esto de las posadas y todo eso, ¿verdad? Entonces, pues, la idea es eso, ¿no? Que este sermón, empezando el año, a lo mejor nos hace un poquito nos siembra un poquito para abrir un poco esos ojos y ver cómo estamos caminando. Si empezamos bien el año, terminamos bien el año, o qué hay que hacer, ¿no? Esa es la idea. Vamos a ver. Entonces vamos a orar, y por ese tiempo en las manos del Señor antes de dar inicio. Acompáñenme, por favor. Señor Padre, gracias te damos por este día, gracias porque nos permites participar en este hermoso ministerio de la palabra. Te pido que, por mí, Señor, para que me des sabiduría de lo alto, claridad, fidelidad al texto de lo que vamos a explicar, y poder me use, Señor, de la manera que la palabra llegue al corazón de las personas, Padre Santo, que tu Espíritu Santo obre en cada una de las personas que están aquí presentes, de acuerdo a la manera que tú soberanamente lo elijas, Señor. Guárdanos en este tiempo, Señor, y ponemos todo esto en tus manos. Amén. Muy bien. Mira, bueno, pues cuando vienen vacaciones, ¿qué pasa? Ya ha pasado más Navidad, ¿no? Pero muchos tuvieron vacaciones en Navidad. ¿Qué pasa cuando viene la Navidad, las vacaciones, ¿no? Sobre todo los maestros, ya ves, ¿no? ¿Cómo son los maestros? Que casi no tienen vacaciones ellos, ¿verdad? Pobrecitos. ¿Qué pasa? Pues ellos ni se ilusionan, vamos a hablar de gente normal, que sí tienen vacaciones, ¿no? ¿A poco no? Cuando faltan 2 semanas, ya falta 1 semana para las vacaciones, y se emocionan, nos emocionamos, ¿no? Porque a lo mejor vamos a salir de viaje. Cuando la Navidad está cerca, ¿no? ¿Qué pasa? Sobre todo los niños, los jovencitos, se emocionan mucho, están desesperados porque llegue la Navidad. No sé si alguien está hospitalizado por semanas, si saben lo que es estar encamado, y cuando llega el doctor dice, amigo, la semana que entra la doy de alta. No, hombre, casi lo besas. Digo, yo estaba hospitalizado y es horrible estar ahí cuando sales y ves el sol. Hombre, te cambia la vida, ¿no? Es hermoso todo eso. Ahora, todos estos ejemplos que puse, ¿por qué las personas desean tanto esa fecha? ¿Por qué están desesperadas porque esa fecha se cumpla? Porque en esas fechas hay algo que ellos desean, en cada uno de los ejemplos que puse, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque el pasaje que vamos a ver menciona, en esencia, el regreso de Cristo. Si pusiste atención, el último canto habla de eso. De cenaremos con el Señor, de que el Señor vendrá. Entonces, este pasaje, en parte central, es el regreso de Cristo. Todo redunda ahí. Pero si a mí no me emociona el regreso de Cristo, todo lo que yo vaya a decir ahorita ahí no tiene nada, no pasa nada. No va a causar ningún efecto, hermano, sinceramente, ¿no? Pero si tú, como cualquiera de los ejemplos que puse, anhelas el regreso de Cristo, lo que te voy a decir en este pasaje, sí va a tocar tu corazón. Mira, así rápidamente, ¿cuál es el contexto de Romanos? Romanos del capítulo 1 al 11, Pablo da una serie de teología muy profunda sobre la justificación de la fe, básicamente así. Y del 12 al 15, Pablo enseña cómo se supone que demostramos que somos justificados. ¿Me explico? La Reina Valera le pone deberes cristianos, es lo mismo. Entonces, este pasaje está dentro de los deberes cristianos. Este pasaje me enseña que si yo realmente fui justificado por Cristo, lo voy a demostrar con lo que vamos a mencionar. Caso contrario, pues es que no ha sido justificado. Eso es lo que me dice el pasaje. Así rapiditamente. Entonces, la idea es, bueno, ¿se fijaron el título? Desechando el sueño espiritual. Suena positivo, pero es negativo. Esto es estar adormilados. Es estar adormilados. Caer en esa inercia, en ese letargo de lo espiritual, de que ya nada me emociona. A eso se refiere eso, ¿no? Entonces, vamos a ver 2 puntos nada más. ¿Cómo yo puedo despertar de este letargo, de este adormecimiento, de esta frialdad, de esta apatía que tengo? ¿Cómo? Según Romanos, 2 puntos. Asumiendo un carácter piadoso y erradicando mi pecado. Suena muy obvio. Pero aquí el problema, espero que no se me confunda, cada punto tiene subpuntos.
¿Cuáles serían los subpuntos? Pues mira, el primero es, necesito comprender la época que estoy viviendo. Y ahorita lo voy a explicar. Necesito romper esa mala inercia. Necesito tomar las armas de Dios. Eso es para asumir un carácter cristiano. Ahora, ¿cómo erradico mi pecado? Matando el pecado, o sea, mortificándolo y evitando vivir indecentemente. Carlos, ¿a poco los cristianos vivimos indecentemente? De una manera, sí, claro que sí. Todos de una manera u otra hacemos actos indecentes, que no son correctos, que no son propios de un creyente. Ahorita los vamos a mencionar algunos. Entonces, lo primero, entrando de lleno, para desechar el sueño espiritual, debo asumir un carácter piadoso. Para asumir un carácter piadoso, tengo que entender los tiempos, según Pablo en Romanos. Fíjate lo que dice. Ahí me disculpo si me dan un ataque de tos de repente, ahí o se me va la voz así. Parezco adolescente, ¿no? Entonces, ahí me disculpo, pero espero que no me pase. Fíjate lo que dice Romanos 13. Ahí tengan su Biblia en ese pasaje. Y esto, todo lo que había explicado anteriormente, todos los 12 capítulos. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, de estar adormilados, ya. Y te dice la razón. ¿Por qué? Pues porque la hora está más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Ahora, claro, esto es solo para creyentes. Solo el creyente puede asumir un carácter piadoso. Solo nosotros podemos ser espirituales. La gente del mundo, lo más que puede hacer es ser moral, supuestamente moral. Y muchos confunden esa línea delgada entre lo moral y lo espiritual. Espiritual es ser piadoso, es ser santo. Los del mundo no pueden ser. Ellos si mucho simulan una alta moralidad de acuerdo a sus valores. Esto es bueno, esto es malo, según ellos. Cristo no nos dice, esto es santo, esto es piadoso, esto es lo que tienes que hacer. Y alguien que es cristiano y que realmente trabaja en su piedad, en su espiritualidad, va a tener una moralidad muy alta, eso es obvio, ¿verdad? Ellos buscan su propia gloria, nosotros buscamos la gloria de Cristo. ¿No? Esa es la gran diferencia. Se parecen mucho porque la línea es muy delgada. De hecho, hasta a veces se comportan igual, pero hay una gran diferencia en lo práctico, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que entender, tengo que comprender que el tiempo ya está muy cerca. Cada día que pasa es menos. ¿Y cuántos días faltan, hermano? No lo sé. Pero lo que sí sé es que está muy cerca. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué dice el pasaje? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. ¿Sí? Eso fue escrito hace 2000 años. Tiene 2000 años muchísimo más cerca. El reloj de arena del tiempo, la parte de arriba ya es menor. Estamos bien cerca ya. No sabemos cuánto queda arriba, pero lo que queda arriba es poco. Eso sí sabemos, ¿verdad? Dice, conociendo, entendiendo que la noche está avanzada y se acerca. ¿Qué quiere decir eso? La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué es noche ahí? Está hablando de oscuridad. La noche es oscuridad, es ignorancia, es pecado. Es la época en la que estamos viviendo nosotros ahorita. Yo tengo que entender ahorita que estamos en oscuridad. Ay, qué negativo el hermano, eso es lo que dice Pablo. Estamos en una época de oscuridad donde el pecado reina. Eso es lo que me está diciendo. Pero el día, se acerca el día. ¿Cuál es eso? Cuando regrese Cristo, la glorificación. Es cuando va a venir, ¿verdad? Su resplandor, su justicia, cuando venga su reinado. Así que el Espíritu Santo nos está animando. Entiende, Antonio, entiende. Observa los tiempos como son. Tienes que entender la época en la que estamos viviendo. Es una época de oscuridad. Despiértate. Sal de tu letargo espiritual. Y esa expresión, ya es hora, en el griego es como decir, ya mismo, hoy. Nada que, no, ya que venga de portavoces. No, ahora que ya pasaron estas fechas, voy a organizarme bien y sí. No, deja que saque mi maestría. Deja que saque mi doctorado. Es que voy empezando mi negocio. No, ya. Despiértate, levántate, dice Pablo, ¿no? Y es para dar a entender que hay una prioridad, hermanos. Y ahorita voy a hacer mucho énfasis en eso, en prioridad. Algunos se van a molestar, pero es la verdad. Prioridad. Urgencia por prioridades es lo que quiere manejar Pablo, ¿verdad? Y ese letargo, ese sueño, se refiere a un letargo espiritual que muchos creyentes podemos caer, ese enfriamiento, esa actitud pasiva ante el tiempo que estamos viviendo, esa permisividad ante el pecado, esa indolencia, esa apatía, todo eso es malo, a eso se refiere. Necesitamos despertarnos de todo eso, ¿verdad? Debemos comprender que el Señor ya viene.
Deja esa frialdad, deja esa apatía por las cosas de la iglesia, deja esa flojera por las escrituras, deja esas actitudes pecaminosas, busca separarte del mundo sin salirte del mundo. El día de hoy los cristianos están más involucrados y comprometidos, fíjate, estoy hablando de la prioridad, con las cosas del mundo que con las cosas del Señor. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque cayeron en un letargo, están en un sueño espiritual. ¿Cómo vienen en el culto la mayoría de las personas? ¿Vienen con ánimo a escuchar el sermón para poder aprender más y cambiar? ¿O por qué viene la gente? ¿Por qué vienes? ¿Cuántas horas a la semana le dedicas a la oración, al estudio de la palabra, a la meditación? ¿Cuántas horas le dedicas a tu trabajo, a tus hobbies, a tus amigos, tus compromisos sociales, a las series, a las películas, a las redes sociales? Te aseguro que la mayoría de los cristianos, no estoy hablando de esta iglesia, la mayoría de los cristianos le dedican más tiempo a eso que a las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque cayeron en un letargo espiritual. Eso es terrible. Ya sé que ya, dice Pablo, ya es hora de despertarnos. Las cosas del mundo no son prioridad, hermanos. ¿Deseas que el Cristo venga por su iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué quieres que Cristo ya venga? ¿O por qué quieres que Cristo venga ya? ¿Qué implica si viene ya? ¿En qué te beneficia que Cristo venga ya? A lo mejor no has pensado en ello, ¿verdad? Pablo, en la Escritura, en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que usan la venida de Cristo como motivación para hacernos más espirituales. Fíjate lo que son las cosas. Te voy a mencionar uno o dos nomás, porque me quiero ir rápido. Por ejemplo, Tito 2:11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Ahí está. Y nos enseñando que renunciemos a la impiedad. Ahí está. Que renunciemos al pecado y a los deseos mundanos y que vivamos este siglo, esta época, sobria, justa y piadosamente. Fíjate lo que dice. Y fíjate lo que dice al final, en el 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Es decir, que como sabemos que estamos esperando, ansioso a que Cristo venga, entonces por mientras yo me estoy santificando, me estoy purificando. Se supone que eso es lo que me motiva. Se supone. ¿Verdad? Y hay muchos pasajes, 2 de Pedro 3:11, no los voy a leer, pero ahí está. Entonces, estamos 2000 años más cerca de que Cristo venga. Pablo estaba emocionado y casi consciente de que ya vendría. Y eso fue hace 2000 años. ¿Por qué nosotros no? De verle cara a cara, redimir nuestro cuerpo, glorificarnos. ¿Verdad? Pablo exhortó también a muchas iglesias a despertarse. Hubo algunas que cayeron en ese letargo. Por ejemplo, Efesios 5:15, mira lo que dice. Mirad, es como, pon atención en tu vida, pues con diligencia cómo caminas, cómo vives. O sea, observa tu vida como es, tu vida espiritual, no como necios y como sabios. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Ahí está. ¿Por qué los días son malos? Porque son días de oscuridad, donde el pecado reina. Yo tengo que ser sabio y darme cuenta y cambiar mi actitud. Pero si yo me dejo llevar por la corriente y caigo en el letargo espiritual, soy un necio. ¿Cómo es posible eso si soy cristiano? ¿Verdad? Entonces, ya entendimos que nos tenemos que despertar, ¿no? Ya, despertar, pero ya, para asumir un carácter piadoso. Entonces yo tengo que comprender la época en la que estoy viviendo. Es una época oscura, hermanos. Hay muchas bendiciones, pero es una época oscura, donde el pecado reina. Así que también lo que tengo que hacer es romper la inercia. ¿Cuál inercia? De ese letargo, de ese adormecimiento, de esa apatía, de esa frialdad. ¿De dónde viene eso? Pensé que los había marcado las acciones, pero mira, a ver si te las muestro. Dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos, una acción. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, segunda acción, pues las obras de las tinieblas, y vistámonos, tercera acción, las armas de la luz, y andemos, cuarta acción, de día. Honestamente, no glotonerías, borracheras, no lujurias, lascivias, contiendas, envidias, sino vestidos. Quinta acción, vestidos del Señor Jesucristo y no proveas. Sexta, creo que son 7, me equivoqué. 7 acciones. ¿Qué significa 7 acciones? 7 comportamientos que yo tengo que cambiar. Para hacer eso, tengo que romper la inercia. Alguien que está dormido no puede hacer esas 7 cosas.
Yo tengo que romper la inercia, tengo que cambiar de rumbo, reaccionar positivamente, volver en sí. ¿Sí? Romper la inercia errónea de mi vida. ¿Se acuerdan del Apocalipsis cuando Juan escribe a la iglesia de Éfeso? Fíjate, a la iglesia de Éfeso, muchos años después, fíjate lo que le dice en Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primera. Fíjate, una iglesia muy activa, llena de programas. Vamos a ver, actualmente tendría la femenil, varones, jóvenes, niños, predicaciones positivas, tendría residentes pastorales, en fin, ¿no? Tendría todo eso, pero ve lo que le dice Juan: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo sucedió eso? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, rompe la inercia. Ya haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieras arrepentido. ¿Sí sabes qué sucedió años después? Quitó el candelero. Desapareció la iglesia de Éfeso. Se enfrió, cayó en un letargo. ¿Sí? Se duerme, nos dormimos en nuestro laurel. Ah, ya soy salvo. Ya estoy salvo. Y tengo la doctrina sana, soy reformado. Wow, soy bíblico. Estoy en una iglesia sana. Ya, entonces me relajo. Y ya. Eso es lo que hace mucha gente. Bajamos la guardia. Algunos recuerdan cómo estabas cuando conociste al Señor. ¿Sí recuerdan a alguien? Lo que puse aquí, pues me vacié. Todo te entusiasmaba. De la iglesia estoy hablando. Todo. A cada actividad querías ir. Te impresionaban las escrituras cuando alguien mostraba y dices: wow, no había visto eso. Querías estar con los hermanos, convivir siempre, cada actividad. Querías servir en lo que sea. Criticabas las cosas del mundo porque te empezabas a fijar en el pecado. ¿Sí? Dejaste mucho de tus pecados. Eso sucedió al inicio. Pero ahora, ¿esas cosas están vigentes o no? Si estas cosas no te sucedieron cuando conociste al Señor, posiblemente no has nacido y te engañaron. Pero todos los que en realidad hemos tenido esa verdadera conversión, hemos experimentado todas esas cosas. El problema es qué pasa ahorita. ¿Las seguimos teniendo o no? Y si no las tenemos, ¿por qué? Porque nos enfriamos, caímos en ese letargo espiritual, caímos en la apatía, caímos en una rutina religiosa. Es domingo, tengo que ir, son las 6, vamos. ¿Ya? Caímos en una rutina religiosa. Nos empezó a ganar la vida sus afanes, nos envolvimos en nuestros asuntos y le dimos más importancia. Pero tenemos que romper esa inercia, parando. Deja de consentirlo. Dejemos de pensar en nosotros, de tener autocomplacencia, salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Porque el Señor ya viene. ¿Sí? No sé si tú nunca trabajaste en una oficina donde habíamos muchos compañeros y de repente, pues, son 8 horas en la oficina, ¿no? Y de repente, pues, llegan momentos de relax y los compañeros hacen su relajo, compran cosas y todo, y le apagan la compu y empezamos todos a platicar y a hacer cosas. De repente, ¡ay, el jefe! ¿Nunca te pasó eso? A mí sí me pasó, y que, no, hombre, en caricatura todos nos poníamos en acción y prendías la computadora y hacíamos como que estábamos trabajando. Era algo terrible, ¿no? Pues no nos tiene que suceder así, que si Cristo viene, ¿no? No nos tiene que, me agarró de sorpresa, Señor, perdón, estaba dormido. Así que rompamos. Dice 1 Corintios 4:1. Así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo. Fíjate, que el mundo, cuando nos vea, diga: servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que esos servidores sea cada uno hallado fiel. ¿Te fijaste lo que dice Pablo aquí? La gente debe ver a nosotros como servidores de Cristo. No dijo: esfuérzate lo más posible para que seas exitoso, ¿no? Crece en tu posición económica, ten maestrías, doctorados, ¿no? No tengas un trabajo, ten 2, abre otro negocio, vive para trabajar. Y no es que nosotros estamos en contra de que la gente estudie, se prepare, claro que no. Prioridades. Si tú estás dejando esto por aquello, es que estás mal, estás muy mal, te has dormido, caíste en el letargo. Si tú no tienes tiempo de venir a las actividades de la iglesia por esto que mencioné, estás mal, estás dormido. Te ganó la apatía. Tienes que romper esa inercia.
Si somos servidores de Cristo, entonces sí seremos hallados fieles. No dijo lo otro. No dijo lo otro, lo que mencioné. Dice, todas las cosas me son lícitas. Todo lo puede, está permitido hacer. Todo eso que mencioné es lícito, pero no todas convienen. Dice Pablo. Todas las cosas me son lícitas. Te lo vuelvo a repetir. Todo es permitido. ¿Quieres tener 3 negocios? Pon 3 negocios. ¿Quieres tener 3 doctorados? Ten 3 doctorados, no hay problema. Pero no vas a salir aquí, vas a ver. No vas a poder. ¿Sí? Pero ¿qué dice Pablo el último? Pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Esto es prioridad. Cristo murió por esto, no por aquello. Esa rutina del mundo, tu absorbente trabajo, tus múltiples compromisos sociales te tienen dominado. Rompe esa inercia. Rómpela ya. No te va a glorificar, no te va a dar premio Dios por eso. Salte de ahí, escápate de ello, porque no conviene. Si se entiende entre líneas lo que explica, no va a decir, ay, hermano, tú dices que no trabajemos. Me salió la oportunidad de abrir un negocio, me dice que no abra otro negocio. No, prioridades, ¿sí? Que no controlen tu vida. Ahora, último punto, el punto 1, equipándolos, ¿sí? Equipándolos con las armas. Debo entender los tiempos, debo romper la inercia, pero aparte voy a asumir un carácter cristiano tomando las armas de Dios, no mis armas. ¿De dónde sale eso? La noche está avanzada. Aquí está. La noche está avanzada, o sea, ya está avanzada, ya está terminando, ya está al punto del clarear, ya pasó toda la noche, viene el punto donde va a amanecer. Por eso digo que el reloj de arena, lo de arriba, es lo más pequeño ya. Dice, y se acerca el día, cuando venga Cristo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues desecha pues las obras de tiniebla, las obras de oscuridad que no ayudan. Y vistámonos las armas de Dios. Ahí está. Vistámonos. Ese es un verbo subjuntivo, ¿verdad? No es tanto un mandato. Es algo que tenemos que hacer. Me tengo que apropiar de las armas de Dios, ¿verdad? Debo entender la situación, que es urgente, que apremia, que tengo que despertarme, que tengo que entender los tiempos, tengo que romper la mala inercia que traigo, pero además agarrar las armas de Dios. Si no, no se va a poder. No voy a poder despertar de ese sueño. ¿Sí? No voy a poder. Las armas de luz, así de, no puedo detenerme para explicar todo eso. Efesios 6, la armadura de Dios, eso es asumir, para poder asumir el carácter piadoso y salir del letargo, debo tomar esas armas. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 10:3? 2 Corintios 10:3, te lo leo. Pues aunque andamos en la carne, o sea, vivimos en una naturaleza pecaminosa, no militamos, no peleamos según la carne, o sea, según armas humanas, no dice, porque las armas de nuestra milicia o de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, yo no voy a pelear con el mundo, con mi pecado y con Satanás, con mis fuerzas, no, ni por medios humanos. Nada de eso, la superación, la psicología, nada de esas tonterías. ¿Qué voy a usar? Las armas de Dios, porque esas sí son poderosas para destruir fortalezas, no cualquier cosa, fortalezas. Y eso, porque nosotros estamos en una guerra espiritual. Efesios 6, rapidito te lo leo. Vestíos de toda la armadura de Dios, o sea, no una parte. Para que funcione la armadura es toda la armadura. Es que a mí me gusta lo más el casco, porque aquí la coraza me pica. No, la espada está muy pesada, me duele la mano. No, es toda, si no, no funciona. ¿Sí? Toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes, fíjate, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, de esta época, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. O sea, nuestra guerra es espiritual, básicamente. ¿Contra quién? Una organización sumamente, la OEA, la ONU, lo que te venga a la mente, el Congreso de Estados Unidos, que es lo más complicado. No se compara cómo Satanás tiene organizado su gente, sus demonios. Tremendo escalafón. No crees que todos los demonios son iguales. Hay achichincles y hay líderes tremendos. Y son mentalidades superiores a las nuestras, ¿no?
Entonces nuestra lucha es contra ellos, ¿verdad? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. 2 veces lo dice. Habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, estar firmes y ceñidos nuestros lomos con la verdad, la palabra, vestidos con la coraza de justicia, que sea salvo, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, pero sobre todo tomar el escudo de la fe, con que puedas apagar los dardos del fuego del maligno, fíjate, y tomar el yelmo de la salvación, el escudo, y la espada, que es la palabra del Espíritu. Esas son las armas que tenemos que apropiar, pero las tengo que conocer y usar, ¿verdad? Esa es la idea. Son las armas de la luz, ¿verdad? Entonces todo eso, entender los tiempos, romper la inercia negativa, tomar las armas espirituales, es donde yo ahora sí asumo un carácter y puedo despertar. Pero no más ahí, dice Pablo, tienes que hacer esto también. Punto 2, erradicar tu pecado. ¿Y cómo lo voy a hacer? De 2 maneras muy obvias. El pastor Ryan ha explicado mucho esto. 2 maneras: matando mi pecado y viviendo decentemente. No puedo hacer uno sin lo otro, no va a funcionar. Por eso mucha gente no cambiamos. Andamos batallando con nuestro pecado y no cambiamos. Entonces mira, erradicando nuestro pecado, matando nuestro pecado, Romanos. ¿Dónde viene? Ahí está. Hay algo que los teólogos le llaman guerra santa y se refiere a esa lucha personal que yo tengo contra mi propio pecado, ¿verdad? Porque se supone que cada cristiano peleamos con el pecado todos los días, ¿no? Pero eso es muy diferente. Me ha tocado a mí muchas personas que me quieren dar testimonio y me dicen que ellos están luchando mucho con su pecado. Pero cuando ellos dicen estoy luchando con mi pecado, lo que se refiere es que estoy batallando con mi pecado. O sea, batallan con las consecuencias y las situaciones que su propio pecado les lleva, pero no están peleando contra él. No saben pelear contra él. Entonces están batallando y eso le llaman lucha. No, eso no es luchar contra tu pecado. Eso no es matar tu pecado, ¿verdad? Es muy diferente las molestias y las consecuencias del pecado que a enfrentar mi pecado, matarlo y quitarle poder a ese pecado. Es lo que yo tengo que hacer. Y teológicamente esa guerra santa tiene un nombre. Se llama mortificación del pecado. Mortificación, que es matarlo. Y eso es un deber mío. Yo tengo que matar mi pecado. Si no, no puedo pasar. Normalmente, por no decir casi todas, las personas que caen en un letargo no pelean contra su pecado. No lo están mortificando. Entonces cada vez es como una espiral, se hunden más, se enfrían más, se duermen más, se vuelven unas apáticas. Siguen siendo cristianos tristemente, pero no pasa de ahí. Ok, mira. ¿Cómo? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Y ve el final, y no proveas para los deseos de la carne. Desechar las obras de tinieblas. Estas son áreas, las áreas que más descuidamos nosotros los cristianos. Y esto es básico para nuestro crecimiento, esto es elemental para nuestra santificación. Desechar las obras, es como, esa palabra en griego, desechar, es como vendría siendo, haz de cuenta que viene un soldado de la guerra, lleno de lodo, porque estuvo agazapado, lleno de sangre, hecho un cochinero todo su uniforme. ¿Qué hace cuando llega al cuartel? ¿Qué va a hacer? Obvio, va a agarrar el uniforme y lo va a tirar ahí. Y no se lo va a poner mañana, se lo va a quitar. Dice Pablo, es lo mismo que tú tienes que hacer. Desecha, quítate todos esos malos hábitos pecaminosos, rompe esa inercia, tírala y no lo vuelvas a agarrar, porque no sirve ya. Pero así, desechar, abandonar, renunciar. Obvio está implícito el arrepentimiento, ¿verdad? Las obras de las tinieblas, obra de oscuridad, tus actos oscuros, tus actos pecaminosos, ¿verdad? Y alguien podrá decir, hermano, he intentado tanto desechar todas esas obras, esos actos pecaminosos, lo he intentado, pero no puedo, simplemente no puedo. Bueno, te recuerdo 2 de Timoteo 1:7, muchos se lo saben de memoria. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿De poder para qué? Para poder enfrentar tu pecado. O sea, el poder no está en mí, el poder está en el Espíritu Santo y en la palabra que está en mi vida. Entonces, cualquier pecado yo tengo el poder para pelear contra él, porque Dios me lo ha dado. Pero como soy cobarde, a lo mejor no lo enfrento como quiera hacer, porque va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias cuando lo enfrente posiblemente, ¿verdad? Y creo que Tony lo citó en la mañana, en el sermón, 2 de Pedro 1:3 dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya no son dadas. O sea, todo lo que yo ocupo para caminar santamente, ya no me lo dio Dios. Ya lo tengo, pero no lo uso.
pero ya lo tengo. Entonces, ¿cómo que no podemos con nuestro pecado? ¿Cómo que no puedo desechar esas obras malas? Claro que sí se puede, pero estoy frío, hermano, estoy frío, estoy apático, ando apagador. Pues despiértate, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Te puedo exhortar, te puedo animar, pero no va a funcionar. Eso tiene que salir de ti, no es externo. Eso tiene que salir de adentro, de ti. ¿Verdad? Es como, yo te puedo llevar el plato para que comas, pero no te puedo obligar a que comas. Eso lo tienes que hacer tú. Tú tienes que despertarte. Y es vital, hermanos, porque el tiempo está ya Cristo aquí, ¿verdad? Mira, para que tomes más en serio esa pelea contra mi pecado. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Esa es una promesa. Ah, carambas, yo no soy cristiano. ¿Cómo que si vives conforme a la carne, moriréis? Bueno, pues es que si una persona, su estilo de vida es que vive en el pecado, en realidad no es justificado y va a morir en el infierno. Esa es la realidad, porque está demostrando que no fue justificado. Pero si por el Espíritu Santo haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Pero si es alguien que se distingue por estar peleando contra su pecado, es creyente. Así de fácil. Entonces cuidado, porque a lo mejor ese estar dormido te va a quitar tu seguridad. Porque te está venciendo tu propio pecado. No tenemos que vivir bajo los deseos de la carne. Estamos. Mira lo que dice Efesios 4:22. Muy famoso este pasaje. En cuanto a la pasada manera de vivir, bueno, hay una palabrita, despojado del viejo hombre. Ya. Tu manera de vivir de antes, déjala. Mi estilo de vida, ¿cómo era antes? No puedo ser la misma persona de antes. No puedo seguir viviendo igual que antes. No puedo seguir haciendo las mismas cosas que antes. No puedo si soy creyente. No puedo. Somos una nueva criatura. Dice, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. El Antonio de antes era terrible en sus deseos. No puedo vivir como antes, no puedo tener la mentalidad de antes. Y renovados, despojados y renovados del espíritu. Y tengo que trabajar mi mente. Alguien dormido no trabaja su mente. Y vestidos, 3, del nuevo hombre creado según la justicia y santidad de la verdad. Ese es un típico consejo de la Consejería Bíblica Valga. Es típico. Son los 3 pasos. Y está tan subestimado este proceso, pero es básico. Esos 3 pasitos son los que tenemos que hacer para cambiar cualquier pecado. Siguiendo estos pasos nada más. Pero el problema está en mi apatía. Despojarse, vestirse, cambiar de mentalidad. ¿Verdad? Entonces, ya entendimos lo de desechar. La otra partecita de abajo. No proveas para los deseos de la carne. ¿Sí? Este es uno de los procesos, una de las actividades más descuidadas por todos nosotros. El no proveer para los deseos de la carne. Esto tiene la idea de alguien que hace algo premeditadamente, o sea, es alguien que lo pensó, lo planeó, no fue que pasó y ya. En la práctica sería algo así. Yo pequé, pero no supe qué pasó. No pasa así. Es el pecado, no me asalta de repente. Oh, caí en adulterio, hermano Brian, perdóname. No sé cómo fue de repente. Me encontré con una mujer en el hotel. Es cierto, así no ocurren las cosas. Es que no supe si subió al carro y ya le dije, llegamos ahí y no supe decir que no. No es cierto, no ocurren las cosas así, maestro. Tuviste un montón de tiempo pensando, planeándolo y lo consumaste. Así de fácil. Pero todos los pecados son así. El que quieres, el que te haga la mente. Lo planeas, le das vueltas en tu mente, tú lo confirmas y dices, sí, lo voy a hacer. Y sabes que está mal y que es pecado y lo haces. ¿Por qué? Porque estás proveyendo los deseos de la carne. Estás alimentando ese deseo pecaminoso a sabiendas. Casi todos hacemos eso. Pecamos porque lo planeamos, porque pensamos a ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar pecar? Pues bien fácil. No le des a la carne lo que quiere. Ya te da bien facilito. No alimentes los deseos pecaminosos. Si yo tengo tendencia a pecar en lo que sea, orgullo, exaltación, autocomplacerme, el guardar rencor. ¿Nunca has tenido rencor?
¿Nunca has tenido como cristiano? Y de repente piensas en la situación y haces una situación hipotética y te trae placer, donde tú después le contestas a esa persona, le contestas lo que debió haber dicho y es mentira, te lo estás imaginando y lo gozas. ¿Qué estás haciendo? Alimentando el rencor. Y todos lo han hecho, no nomás yo. ¿Es en serio? La envidia. La envidia es terrible. Todos hemos sentido envidia en un momento dado y la seguimos alimentando, ¿verdad? La lujuria, el codiciar materialmente. ¿Sí? ¿Por qué sigo viendo videos de Ford Lobo Platino si no lo voy a tener? Estoy alimentando el deseo de la carne, sí sé que no lo voy a tener, pero sigo viendo videos de ella, ¿no? Hasta veo cómo se mueve la suspensión y digo, luego la abuela, mira nomás, qué sensual es esta troca, ¿no? Fíjate, qué sensual. Y luego le digo, mira qué bonito trasero tiene la troca. Y trasero le voy a centro de la palabra. Mira cómo lo diseñaron los stop. Ah, son LED, le digo, wow. O sea, bueno, a este ejemplo, imagínatelo en todo lo demás que nos gusta. Estás alimentando la carne. Nada más es cuestión de cortar. ¿Qué tengo que hacer? Pues evitar toda situación, toda persona, toda imagen, todo programa que estimula ese pecado mío. Evitar a toda costa cualquier cosa que pueda incitar el despertar de ese pecado. En la medida que se pueda, obviamente. En la medida que se pueda. Yo tomé cuando recién conocí al Señor, mi medida fue muy radical. Así. Cambié de ciudad. Dejé todo mi círculo social, todas mis amistades y familiares los dejé y me fui a otro. Todo. No digo que tú lo hagas, pero fue una medida radical. Romper con todas mis relaciones pecaminosas que me incitaban a toda mi vida anterior. Todo lo dejé. No te digo que lo hagas, pero es un ejemplo de si tu mano derecha es ocasión de caer, ampútate. Medidas radicales, ¿verdad? Entonces, para despertar del letargo espiritual, debo erradicar mi pecado. ¿Cómo? Matándolo y no alimentándolo. Y eso se llama guerra santa, se llama santificación. Tengo que trabajar en ella. Último punto, pero además debo evitar el vivir indecentemente. No se me ofendan. O sea, ¿cómo que? Si soy cristiano, ¿cómo que vivir indecentemente, hermano? Bueno, velo el lado positivo. Vivir decentemente, pues, velo de esa manera si quieres. ¿Dónde viene? Mira. Andemos como de día. O sea, no en pecado, sino de día, decentemente, honestamente. Y te da 3 grupos de pares de pecado. 3 grupos de pares de pecado. No glotonerías y borracheras. No en lujurias y lascivias. No en contiendas y envidia. 3 grupos de pares. Recuerden que comenté que muchas personas no quieren venir a la iglesia porque, lo he comentado en otros sermones, porque dicen que hay mucha hipocresía dentro de las iglesias, no esta. En otras iglesias me han dicho que hay mucha hipocresía. ¿Ustedes qué dirían a eso? Pues la verdad, es verdad. Sí hay mucha hipocresía en las iglesias cristianas, tristemente, ¿verdad? Y es verdad, lo reconozco, pero no lo justifico. El que yo no quiera ir a un lugar porque hay muchos hipócritas. Afuera también hay muchos hipócritas. Pero el problema es que aquí no debería de haber en las iglesias, ¿no? No debería haber gente hipócrita. Somos cristianos, ¿no? Pero la verdad, los cristianos adulteran, robamos, mentimos, traicionamos, somos falsos, algunos no tenemos integridad, algunos no pagamos las deudas, somos chismosos, rencorosos, envidiosos. ¿Les sigo? ¿Sí o no? Así, hoy ya están llorando algunos. Es en serio, ¿no? Porque es triste que así somos. Pero el punto no es quedarnos ahí, sino estar cambiando, no hay problema, ¿verdad? Pero el problema es que muchos cristianos son así y no están cambiando, ¿verdad? De hecho, deberíamos tener un excelente testimonio con los de afuera, ¿verdad? Porque un cristiano se supone que sí sabemos cómo vivir decentemente. Nosotros sí sabemos. Entonces, mira, te explico rápidamente esos 3 grupos. ¿Qué quiere decir con glotonerías y borracheras? ¿Verdad? Para que no se me ofendan. Algunas versiones traducen glotonería como orgías, pero viene siendo como fiestas desenfrenadas. Básicamente da la idea de que detrás de cada fiesta o comilona, estas terminaban en desenfreno u orgías. De ahí dicha palabra terminó representando eso, ¿no? Entonces, como creyente, obvio no me voy a involucrar, ¿no? Es obvio que un increyente difícilmente va a caer en orgías, ¿no? Pero la idea es que el día de hoy, si voy a cualquier actividad donde hay cierto desenfreno, yo no tengo que participar. Yo no me voy a involucrar en ese tipo de fiestas o actividades, compromisos sociales, ¿no? Yo voy a evitar todo ese tipo de cosas.
donde hay un desenfreno de X cosas, en el lenguaje, en el baile, en el comportamiento, en la vestimenta, ¿verdad? Cuando yo era un converso, te estoy hablando hace 25 años, lo digo vergonzosamente, yo asistía a los tables y recuerdo cómo se vestían las mujeres. Hace como 2 meses pasamos por un antro antes de llegar a mi casa y estaban un montón de jovencitas afuera y las vi. Y les decía, ¿viste cómo están vestidas? Sí, me dice, así se visten ahora. ¿Las viste? Y yo así asombrado, sí, así se visten ahora. Me dice, pobrecitos los chamacos. Le digo, imagínate, están viendo a esas mujeres. Le digo, se visten igual que las mujeres que yo veía en tele. ¿Sí me entiendes? O sea, después de 25 se hizo normal que las mujeres decentes se vistan como las mujeres indecentes de mi tiempo. Y ¿sabes qué? Hay cristianas que se visten así. ¿Y cómo es posible eso? Y los papás no lo ven indecente, pero es indecente. Entonces sí hay un desenfreno ahí. Y no hablemos de cómo se expresan, cómo hablan, cómo se llevan y todo eso, ¿no? Entonces, está hablando de eso. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Así que los creyentes debemos tener cuidado de participar en ese tipo de fiestas o convivios donde no hay un control, donde hay cierto descontrol. El otro grupo, lujurias y lascivia. Ambas están relacionadas con el aspecto sexual, ¿verdad? Lujuria es básicamente ir a la cama con alguien que no es tu pareja, ¿sí? O sea, es sexo ilícito. La palabra lascivia tiene en la mente también el exceso en sexo, ya sea pensamiento o en actividad. Ambas están relacionadas con lo sexual. Entonces, como nosotros como cristianos, obviamente el sexo ilícito está prohibido, tanto en lo físico como en lo mental. Entonces nosotros tenemos que cuidar de esas cosas, tanto los casados como los que están solteros. Ustedes saben cómo, ¿verdad? No tengo que entrar en detalles, ¿verdad? Tercer grupo, contiendas y envidias. Contiendas se refiere a discusiones, pleitos, enemistades. Es tener un espíritu contencioso con un ánimo antagonista, ese que siempre discute, porque él es el que siempre tiene la razón. Lo estamos viendo varones de eso, ¿no? El sábado. Una persona contenciosa rompe con la armonía y con la comunión. La palabra envidia viene de la palabra celos, ¿no? Es aquel que siente un ardor, sentimientos negativos contra lo que otro tiene, ya sea material o cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Entonces, como cristianos, son pecados que debemos evitar. Y todos los podemos sentir alguna vez, ¿no? Tal vez ese pueda ser el más común, este par, ¿verdad? Así que los cristianos, para yo trabajar en todo esto que hemos mencionado, de erradicar mi pecado, tengo que trabajar con esto. Vivir una vida decente. Evitar estos 3 grupos que mencioné, en cierta medida. ¿Sí? Evitarlos. Y eso me vaya a ayudar a salir de mi letargo espiritual. Recuerdan, para terminar, recuerdan la primera exhortación que decía que nos levantáramos. Mira, por ejemplo, supongamos que cuando te despiertas temprano, como todos los lunes para ir al trabajo, pues yo recuerdo cuando estaba en el trabajo secular y me levantaba muy temprano, ya a las 7:30 tenía que estar en el trabajo, me sentaba en la cama y a veces, oh rayos, ¿no? Y todas las semanas era lo mismo, otra vez, oh rayos, decía yo, qué duro está esto, y sabía que tenía que ir a aguantar el genio de mi jefe, batallar con los proveedores y sus mentiras y todos los argumentos y excusas que me tenían que dar todas las personas que trabajaban conmigo, decía, oh, rayos, ¿qué tengo que hacer? Pero bueno, entonces me sentaba en la cama, a veces odiando el despertador, me rascaba la cabeza, ¿no? Deseando dormir unos 20 o media hora más, pero no podía, ¿verdad? Supongo que pasa eso, ¿no? Y estás ahí, estás todo dormilado, pensando en todo eso, y a lo mejor hasta te echas otra siestecita, apagas el despertador, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese mismo día, con el mismo cansancio encima, la misma apatía por tu trabajo, la misma hora, y en vez de suena el despertador, pero en vez de eso suena una alarma estridente de incendio en tu casa, ¿no? Y despierta a tu esposa, a tus hijos con gritos alarmantes, angustiados, porque se está quemando la casa. ¿Qué crees que va a pasar? Te vas a querer quedar esos 20 minutos viendo el despertador así, pensando en todas las situaciones, así que no puedes abrir los ojos, no te pasa que no puedes abrir los ojos, no estás haciendo, haces ojitos a todos, no ves el zapato donde quedó el otro y estás así. ¿Qué va a pasar?
te vas a despertar así, no te va a importar la hora que sea, no va a importar si el despertador está sonando, te vas a levantar y no te importa si estás en ropa interior y vas a salir a la calle sacando a tus hijos y a tu esposa. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué en este tenías una somnolencia y acá te despertaste así? Cambió el motivo, un incentivo ahí. Es lo mismo, que ese incentivo, ese motivo, o sea, ya viene Cristo, ya viene mi Señor, pues despiértate. Pero si eso no me emociona, uy, caramba, hay un problema serio aquí, ¿no? Porque es suficiente motivo, no tenemos que dar más argumentos para ello. Ya viene Cristo, recuerda, el reloj de arena, lo de arriba es bien poquito, ya los de abajo están casi hielo. ¿Sabes que puede llegar al amanecer en esta semana, antes de que empiece portavoces? ¿Eh? Que no venga antes de mis cumpleaños. Bueno, ok, hermanos, entonces despertémonos, ¿verdad? Vamos a orar.